en estos momentos. Vamos a ver algunos detalles que son importantes y que son básicos y que a lo mejor son cosas que les pueden llegar a preguntar en el ENARM. A fin de cuentas, yo entiendo estos cursos como cursos para prepararse para el examen más que para la vida, ¿no? Entonces, ya cada quien en la especialidad que decida entrar, pues ahí sí hay que estudiarle para la vida, ¿no? Y para tratar a sus pacientes. Yo creo que ahorita, con que se lleven algunos mensajes importantes de los diferentes tumores, pues es lo que realmente les puede llegar a ayudar. Si hay preguntas o dudas en cualquier momento de las pláticas, por favor háganmela saber. Si piensan que voy muy rápido, voy muy lento, pues avísenme también y nos vamos lo más pronto posible. Bueno, el carcinoma hepatocelular es el tumor primario de hígado más común. El segundo tumor primario de hígado más común es el angiosarcoma, que es un tumor extremadamente raro. O sea, por mucho el carcinoma hepatocelular es el tumor primario del hígado más común, aunque no es el tumor maligno más común del hígado. El tumor maligno más común del hígado son las metástasis que pudiera haber de cualquier otro sitio de tumor. Llámese pulmón, llámese gástrico, llámese colon, llámese intestino delgado, etcétera, etcétera. Esos son los tumores más frecuentes del hígado. Sin embargo, el hepatocelular es el tumor primario más común. Aquí vemos que es el quinto cáncer más común en hombres, séptimo cáncer más común en mujeres, hombre a mujer 2.4 a 1, y bueno, cuántos casos hay en el año no es tan importante. Lo importante es saber que en África subsahariana es donde tenemos una incidencia muy alta de este tipo de tumores. Ya esto tiene mucho que ver por una infección endémica que hay por aquellos rumbos, por infecciones crónicas por hepatitis B, ¿no? A diferencia de nuestro país, que en nuestro país el factor de riesgo más importante para carcinoma hepatocelular es la infección crónica por hepatitis C, a diferencia de África subsahariana, ¿no? En México, pues es prácticamente igual en hombres que en mujeres. Habitualmente es un tumor que se presenta más a edades avanzadas. Sabemos que en México a partir de 1992 es cuando se empezó a detectar el virus de hepatitis C antes de transfundir a los pacientes, antes de tener sangre segura. A partir de 1992, imagínense cuántos pacientes todavía están vivos que se transfundieron antes de eso, y es lo que estamos viendo hoy en día. Carcinomas hepatocelulares en pacientes que se transfundieron antes de esas fechas y que vienen con hepatitis C, con cirrosis y con carcinoma hepatocelular. Del 70 al 90% de todos los tumores hepatocelulares o carcinomas hepatocelulares se desarrollan en hígados cirróticos. Esto es muy importante. El principal factor de riesgo para un carcinoma hepatocelular es la cirrosis hepática. Llámenle ustedes por el factor que ustedes quieran, hepatitis C, hepatitis B, ahorita vamos a ver aflatoxinas, vamos a ver cirrosis criptogénica, vamos a ver cirrosis por alcohol, etcétera, etcétera. Pero es el principal factor de riesgo. Muy importante, todos los pacientes con hepatitis C, antes de hacer carcinoma hepatocelular, van a hacer cirrosis. No todos los pacientes con infección crónica por hepatitis B van a hacer cirrosis y después carcinoma hepatocelular. La hepatitis B, vamos a ver más adelante, como parte de su genoma se une al DNA de las células de los hepatocitos, entonces no tiene que haber cirrosis antes de hacer carcinoma hepatocelular. Todos los Cs primero hacen cirrosis y después hacen carcinoma hepatocelular. Esto es nada más para explicar cómo es un tumor de gente grande. Habitualmente la incidencia más alta es a partir de los 60 años de edad, y vamos a ver cuáles son las características o qué subtipo de este tipo de tumor es el más frecuente en gente joven. Lo vamos a ver más adelante. A mí no me interesa que se aprendan cuáles son las vías de señalización implicadas. Lo que sí es, inclusive en ocasiones un poquito importante, es saber que es un tumor que expresa o que depende mucho de la generación de nuevos vasos sanguíneos, de la neoformación. Inclusive el tratamiento que se da para este tipo de tumores se basa mucho en bloquear esas señalizaciones para la formación de nuevos vasos en este tipo de pacientes. Entonces aquí vemos cuáles son los factores de riesgo más importantes. Me voy a detener un poquito. Los factores de riesgo más importantes que nos ocasionan cirrosis y carcinoma hepatocelular son el alcohol, fíjense,
la obstrucción biliar, la cirrosis biliar primaria o secundaria, la infección crónica por virus de hepatitis B o C, la hemocromatosis y, muy importante hoy en día, cada vez más, la esteatohepatitis no alcohólica, ¿no? Que eso sabemos que se asocia mucho a gente obesa, gente que tiene resistencia a la insulina y que cada vez más tumores se empiezan a asociar a este tipo de pacientes. Y aquí vemos otros factores de riesgo no tan importantes y no tan frecuentes que no dejan de ser factores de riesgo para este tipo de padecimiento. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No me voy a meter mucho a esta gráfica, solo mostrarles cómo, obviamente, si nosotros tenemos una infección crónica por virus de hepatitis C y aparte agregamos el alcoholismo, pues obviamente todos estos factores de riesgo se van a sumar unos a otros y eso va a hacer que el paciente tenga más riesgo de tener carcinoma hepatocelular. Fíjense cómo va a depender mucho la región donde vivan los pacientes para ver realmente cuáles son los factores de riesgo más importantes. En América del Norte, hepatitis C. En África, hepatitis B. No, espérenme, aquí está mal. Porque este es África, sí. En África, hepatitis B, África subsahariana, y en Norteamérica y México, hepatitis C. Obviamente, el alcoholismo es un factor de riesgo muy importante que muchas veces el paciente no nos los dice. O sea, uno ve en el hospital y la mayoría de los pacientes que tienen cirrosis alcohólica le dicen una cirrosis criptogénica, ¿no? No sé por qué, yo nunca he tomado y bueno, también está seguramente un poquito infravalorado. Sabemos que la diabetes mellitus también forma parte de uno de los factores de riesgo más importante. Esto probablemente tenga que ver por un receptor que se expresa en las células de los hepatocitos o de las células malignas del carcinoma hepatocelular, que es el receptor del factor de crecimiento similar a la insulina. Sabemos que todos los pacientes que tienen diabetes mellitus tienen una resistencia a la insulina y obviamente estos receptores se van a estimular y van a ayudar a que las células malignas se sigan reproduciendo. Entonces, bueno, aquí nada más lo que decíamos anteriormente, siempre que hay infección por virus de hepatitis B, existe el riesgo de que el genoma del virus se adicione al genoma humano, al DNA humano, y esto cree diferentes mutaciones genéticas que expresen proteínas que por un lado aumentan la proliferación celular y por otro lado disminuyan la apoptosis, y esa desregulación pues obviamente va a agregar y va a hacer que existan este tipo de tumores. Fíjense cómo el número de copias de hepatitis B que tengamos se va a asociar de forma muy importante a la presencia de carcinoma hepatocelular. Y bueno, ahí ven todas las vías de señalización que están implicadas, a las cuales no nos vamos a meter mucho. A diferencia de hepatitis C, todos los pacientes que hacen carcinoma hepatocelular por hepatitis C van a ser pacientes que pasen por una infección crónica, una cirrosis secundaria a la infección crónica y de ahí a tener un carcinoma hepatocelular. Muchas veces los pacientes que tienen cirrosis por infección crónica por hepatitis C se deterioran mucho más rápido y su pronóstico está dado principalmente por la cirrosis y no tanto por el hepatocarcinoma. Habitualmente muchos de estos pacientes fallecen antes por la cirrosis que presentar hepatocarcinoma. Aquí vemos más o menos los porcentajes. Del 100% de los pacientes que tienen infección por hepatitis C, más o menos un 90% de ellos van a tener hepatitis crónica. De estos el 15%, ahí están los rangos más o menos, van a tener cirrosis, y de estos más o menos el 1% van a ser carcinoma hepatocelular. Pero fíjense la cantidad de años que pasan para que exista una infección aguda a la presencia de un carcinoma hepatocelular. Obviamente, pues no todos los pacientes van a vivir tantos años, pero sí seguimos viendo pacientes que se transfundieron antes de 1992 y que tienen este tipo de padecimiento. Y bueno, aquí están todas las vías y sustancias involucradas en la etiología de carcinoma hepatocelular secundaria a virus de hepatitis C, que no nos vamos a meter en eso. La gran mayoría de las veces las lesiones de carcinoma hepatocelular
van a ser precedidas por unas lesiones precancerosas, de las cuales, se las pongo aquí, son los focos de displasia, los focos expansivos de cambios de pequeñas células, los focos libres de hierro en pacientes con hemocromatosis y algunos nódulos displásicos de bajo grado y nódulo displásico de alto grado. Habitualmente la presencia de un carcinoma hepatocelular va a tener características muy similares, ¿no? De una inflamación crónica a la presencia de displasia, a la presencia de nódulo displásico y de ahí a la presencia de un carcinoma maligno. Aquí vemos, nada más por resonancia magnética, cuáles son las características de un nódulo displásico que se ve en el hígado. Acerca de la patología o de los subtipos de carcinoma hepatocelular que podemos encontrar, existen el nodular, el difuso y el multifocal. En México, el 90% va a ser difuso y difuso multifocal. Eso es importante. Y de los diferentes subtipos histológicos, lo que a lo mejor es importante que ustedes sepan y lo recuerden, porque yo alguna vez me acordé que me lo preguntaron en un examen, es cuál subtipo histológico de carcinoma hepatocelular es el que se asocia a pacientes jóvenes. Y es el fibrolamelar. Tiene mejor pronóstico, es de crecimiento lento y se asocia principalmente a gente joven, gente que no tiene esa historia de 20 años con cirrosis ni con infección viral, etcétera, etcétera. Ese es un dato muy importante. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas más importantes? Algo que se ve mucho en este tipo de pacientes son pacientes que tienen una cirrosis que está bien controlada habitualmente y de repente con los mismos medicamentos que se le están dando y sin un factor importante, la cirrosis se empieza a descontrolar. Tenemos sangrados de tubo digestivo, sangrados variciales, empezamos a tener encefalopatía hepática, empieza a haber ascitis, etcétera, etcétera, etcétera. Estos pacientes son los que hay que tener en cuenta y son los pacientes que llaman la atención y que pues forman estas manifestaciones clínicas secundarias al carcinoma hepatocelular. Obviamente, aquí ponen dolor abdominal, ¿no? O sea, realmente para que un carcinoma hepatocelular duela, tiene que ser o un carcinoma hepatocelular que esté afectando gran parte del hígado, o un carcinoma hepatocelular multifocal, o un carcinoma hepatocelular realmente muy grande, ¿no? Que esté distendiendo la cápsula que envuelve todo al hígado y que esté causando distensión y dolor. Ahora, una causa importante del carcinoma hepatocelular es que es uno de los tumores que más síndromes paraneoplásicos causa, ¿no? Entre ellos, muchos de estos van a ver que son síndromes paraneoplásicos hematológicos, eritrocitosis, por ejemplo, la disfibrinogenemia o criofibrinogenemia, hipercolesterolemia, hipoglucemia, hipercalcemia y algunas alteraciones reumatológicas como la polimiositis y la porfiria cutánea tarda. Muchas veces realmente no nos damos cuenta de que existen estos síndromes paraneoplásicos hasta que les mandamos a hacer, por ejemplo, a los pacientes una transfusión sanguínea, ¿no? Que llegan con sangrado de tubo digestivo, les hacemos o se les toma muestra de sangre para revisar si podemos transfundirle un paquete globular y pues nos dicen que tienen algunos anticuerpos en la sangre que hay que tener cuidado y que son en ocasiones incompatibles con la sangre que tenemos en los hospitales. Y bueno, otras manifestaciones clínicas ya más de libro que otra cosa. Yo nunca he escuchado un soplo sobre la región hepática, la verdad nunca lo he escuchado. Lo que sí es ascitis hemorrágica hasta en un 20% y obviamente ya para que exista una ictericia secundaria, un hepatocarcinoma, pues ya estamos hablando de un tumor muy, muy avanzado. Acuérdense que el hígado es un órgano muy noble y para que el hígado realmente se afecte en su función, tiene que ser por la presencia de una alteración muy importante en el hígado. Si uno agarra a un paciente y le quita 2/3 partes del hígado, el paciente puede vivir con el resto del hígado en un hígado sano. Entonces, para que un tumor crezca lo suficiente para dar ictericia, por ejemplo, quiere decir que ya es un tumor muy, muy grande. El diagnóstico del carcinoma hepatocelular en pacientes que tienen cirrosis hepática,
por infecciones crónicas, por hepatitis B, por hepatitis C, por alcoholismo, etcétera, etcétera, es un diagnóstico que se hace por imagen. Hace algunos poquitos años, no más de 2 o 3 años, pensábamos que era importante, por un lado, tener imagen, por otro lado, tener valores de alfa-fetoproteína, que es el marcador tumoral que se eleva en pacientes con carcinoma hepatocelular, y en ocasiones se tomaban biopsias. Hoy en día sabemos que la toma de biopsia tiene un riesgo de siembra tumoral, entonces ya no se realiza. Y por otro lado, también sabemos que la presencia de marcador tumoral no siempre nos diagnostica la presencia de un hepatocarcinoma. Entonces, hoy en día las guías de diagnóstico de hepatocarcinoma toman en cuenta únicamente los estudios de imagen. Ya no se utiliza ni biopsia ni se utiliza marcador tumoral. El 85% de los carcinomas hepatocelulares tienen un lavado típico. ¿Qué quiere decir el lavado típico? Eso lo podemos ver tanto en tomografía como en una resonancia magnética. Y va a depender mucho de qué tan rápido el paciente, el medio de contraste haga más visible el tumor en el hígado y qué tan rápido ese medio de contraste se quita, ¿no? Entonces aquí vemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí vemos esta lesión, que es una lesión que con el contraste arterial se ve de forma rápida, y al momento en que ponemos contraste venoso, pues ese tumor ya no se ve. Y aquí vemos un carcinoma hepatocelular, donde con el contraste arterial se ve de manera importante, y con el contraste venoso no se desaparece por completo, tarda más tiempo en desaparecer el nódulo, ¿no? Y eso nos habla de que ese es altamente sospechoso de un carcinoma hepatocelular. Entonces aquí les muestro cómo se hace el diagnóstico. Si son tumores de más de 2 centímetros y hacemos un estudio, ya sea por resonancia magnética o por tomografía, el estudio tiene que ser a fuerza con contraste. Con que uno de estos nos dé positividad para carcinoma hepatocelular, fíjense, ya no hay necesidad de hacer otro estudio. Eso nos diagnostica la presencia de un carcinoma hepatocelular. Si este no nos es, a fin de cuentas, concluyente, bueno, entonces sí hay cabida para la toma de biopsia y entonces diagnosticar el carcinoma hepatocelular. Tampoco vamos a tratar un tumor que realmente no sepamos que realmente es un tumor maligno, ¿no? No le vamos a dar quimioterapia a una lesión benigna. ¿Preguntas hasta acá? O taco resonancia, en realidad no hay un estándar de estudio como tal, porque acuérdense que muchas veces si el paciente tiene insuficiencia renal, entonces es mejor hacerle la resonancia magnética, porque no es un paciente que puede recibir medio contraste yodado. Entonces, a lo mejor si les ponen las dos opciones, yo me iría por tomografía, que es lo que más se utiliza. Obviamente, una tomografía cuesta mucho más barato que una resonancia magnética, pero sería muy raro que les pregunten, o sea, ¿cuál es el estándar cuál es el método diagnóstico estándar para diagnosticar carcinoma hepatocelular, y les pongan tomografía y resonancia magnética? Se me haría muy raro, ¿no? Si les ponen las dos, yo pondría tomografía. Si les ponen cualquier otra y tomografía o resonancia, pues tomografía o resonancia. Únicamente biopsia si les ponen un caso donde el estudio de imagen no es concluyente. Únicamente. Que eso también les pueden poner, no, pues le hicimos tomografía y es un estudio que no es concluyente, se hizo una resonancia magnética y no es concluyente, ¿tú qué harías? Bueno, pues le tomo una biopsia, ¿no? Para saber realmente qué es. ¿Más preguntas? Voy rapidito, ¿Voy muy rápido o vamos bien? Ok. Entonces, las clasificaciones clínicas en carcinoma hepatocelular son muy importantes porque son diferentes a las clasificaciones clínicas que estamos acostumbrados en los otros tipos de tumores, estadio 1 a 4. Aquí es muy importante tomar en cuenta no nada más
las características del tumor, sino también es importante tomar en cuenta las características de la función hepática. Y es por eso que se han intentado hacer diferentes clasificaciones clínicas. No me quiero meter a cada una de ellas, nada más mencionárselas: el TNM, obviamente el tamaño del tumor, la presencia de ganglios o no, y la presencia de metástasis. Sin embargo, el TNM pues solo nos da características del tumor. Otro es el CHILD. Ustedes bien saben que el CHILD nos ayuda para poder determinar la función del hígado, que en ocasiones, si el child es alto, pues obviamente va a ser un paciente que va a tener peor pronóstico por la función del hígado que por la presencia del tumor. Después vino Okuda y Okuda empezó a ver que era importante ver características del tumor y características de la función hepática. Y ya agrega citis, agrega niveles de albúmina, agrega niveles de bilirrubina. Después vino la clasificación francesa, que ya agrega no nada más eso, sino también agrega las condiciones generales del paciente. Si alguien ya les dijo que es el Karnofsky, ¿verdad? O ustedes ya saben, va de 0 a 100, 100 las mejores condiciones, 0 las peores condiciones, ¿no? Los italianos también empezaron a agregar la presencia de valores de la función hepática, características del tumor y la presencia o no de trombosis de la vena porta. Y llegamos a la estrella, ¿no? ¿Cuál es la clasificación que hoy en día se utiliza más para la determinación del estadio en cáncer, en carcinoma hepatocelular? Es la clasificación de Barcelona, punto. ¿Okay? La clasificación de Barcelona, como pueden ver ustedes, nos toma en cuenta el estado general del paciente, no utilizando Karnofsky, sino utilizando Lecoq, 0 el peor estado general, 0 el mejor estado general y 5 el peor estado general. El tamaño de tumor, los estadios de Okuda, que ya se los mencioné anteriormente, y la presencia o alteración de la función hepática, ¿no? Esto nos va a dar 4 estadios: el estadio A, el estadio B, el estadio C y el estadio D. ¿Por qué es importante? Porque el sistema de estadificación de Barcelona es el único que no nada más nos dice qué condiciones tiene el paciente, sino también nos da opciones de tratamiento que le tenemos que dar a cada paciente dependiendo de en qué estadio esté, ¿no? Los japoneses han intentado hacer nuevas formas de diagnóstico que parecen que son un poquito más específicas. Sin embargo, la que hoy en día se utiliza es el estadio de Barcelona. Esa es una y esta es otra japonesa. Ha habido algunas comparaciones entre sistemas sin tomar en cuenta los nuevos sistemas de estadificación. Entre ellos, aquí vemos un estudio, no me voy a meter mucho, nada más decirles que en este estudio se concluyó que la clasificación de Barcelona tiene la mayor fuerza predictiva de supervivencia a comparación de los otros 6 sistemas y es la que nos da realmente, nos asesora un poquito de qué tipo de tratamiento le tenemos que dar a los pacientes. En México hay un estudio que se hizo en el Instituto de Nutrición, que no me voy a meter mucho, y ellos dieron una conclusión que pues no nos gusta mucho a los oncólogos, ¿no? Ellos dicen que probablemente el único que pronosticó mejor la supervivencia fue el TNM, cosa que pues hoy en día no se utiliza. ¿Preguntas? ¿Dudas hasta ahorita? Seguimos. Tratamiento del carcinoma hepatocelular. Fíjense cómo aquí les muestro cómo la determinación de Barcelona es la que nos da opciones de tratamiento. Obviamente, si un paciente está en buenas condiciones, lo ideal es intentarle ofrecer, está en buenas condiciones y tiene características tumorales que lo permitan, lo ideal es ofrecerle un tratamiento con intento curativo. ¿Cuáles son los tratamientos con intento curativo que tenemos en este tipo de padecimientos? Uno es la resección quirúrgica y otra es el trasplante de hígado. Hay nuevos métodos de imagen intervencionista que nos ayuda para este tipo de pacientes, por ejemplo la ablación por radiofrecuencia, la crioablación, de las cuales hablaremos muy poquitito más adelante, que nos pueden ayudar para cierto grupo de pacientes. Por ejemplo, un paciente que tiene un nódulo de carcinoma hepatocelular único que mide 3 centímetros, pero que no está en condiciones de hacerle ni un trasplante ni una resección quirúrgica por comorbilidades, bueno, es un paciente que se
se le puede quemar esa lesión con una ablación por radiofrecuencia y a fin de cuentas la supervivencia a largo plazo va a ser prácticamente la misma que un paciente que recibe una resección quirúrgica. Ahora, los pacientes que están en buenas condiciones, pero que no son candidatos a un tratamiento quirúrgico por tamaño de la lesión, por ejemplo, entonces se les puede hacer un procedimiento que se llama quimioembolización. Vamos a hablar de ella un poquito más adelante. La quimioembolización en tumores grandes es el tipo de tratamiento que nos da respuestas más prontas. Por ejemplo, en pacientes que tienen lesiones muy grandes que causan mucha sintomatología, preferimos hacerles una quimioembolización porque eso nos va a permitir que el tamaño del tumor reduzca de manera más importante. Ahora, si es un paciente que tiene un estadio avanzado con un Barcelona C, pues son pacientes que ya tienen una enfermedad muy avanzada y que lo único que se les puede ofrecer es un tratamiento paliativo. Y ahí es donde entra el tratamiento sistémico, llámese quimioterapia, que ya en el carcinoma hepatocelular hay algunos adoradores de la quimioterapia, sin embargo hoy en día no es un estándar de tratamiento, utilizamos terapia molecular dirigida. Y obviamente en pacientes que ya están en un estadio D, pues lo más probable es que se mueran antes por la cirrosis que por el tumor, ¿no? Entonces son pacientes que únicamente les podemos ofrecer mejores cuidados de soporte. Vamos a hablar un poquito de resección quirúrgica, no me quiero meter mucho a eso. Obviamente tienen que ser pacientes que tengan ciertas características, de preferencia tumores que no sean mayores a 3 a 5 centímetros probablemente, 5 centímetros en tumores únicos, 3 centímetros hasta 3 tumores, de preferencia que estén en el mismo lóbulo del hígado. Hay algunos reportes donde se dice, principalmente reportes japoneses, donde se hicieron resecciones quirúrgicas de tumores mucho más grandes de los 5 centímetros. Sin embargo, si uno ve las curvas de supervivencia, pues no es lo mismo resecar un tumor de 5 centímetros a resecar un tumor de más de 10 centímetros, ¿no? Realmente sí impacta de manera importante en la supervivencia que vaya a tener los pacientes. Hay una sustancia que se puede medir en la sangre que se llama la indocianina verde. Hagan de cuenta que la indocianina verde para el hígado es como la creatinina en el riñón. Entonces, este estudio, por ejemplo, donde se hacen un montón de hepatectomías y no tuvieron mortalidad, fue precisamente porque incluyeron esta valoración con la determinación de depuración de indocianina verde, y los que tenían buena depuración pudieron hacer resecciones un poquito más amplias, aumentando la curación de estos pacientes. La crioablación, no me voy a meter, es congelar el tumor. Realmente hoy en día no se utiliza porque la ablación por radiofrecuencia ha demostrado ser mucho mejor. La inyección percutánea de etanol hoy en día se utiliza poco, sí se puede llegar a utilizar. Esto se basa en la deshidratación de las células malignas del sitio donde se aplique el etanol, y bueno, hoy en día no se utiliza mucho. Lo que sí se utiliza mucho es la ablación por radiofrecuencia, que es la aplicación de energía térmica a la lesión. Se eleva la temperatura hasta 60 grados centígrados. Obviamente esto quema las células malignas. De preferencia utilizamos ablación por radiofrecuencia en tumores no mayores a 5 centímetros, de preferencia. El número de tumores es un poquito controversial, porque cada vez la técnica es mejor, cada vez la técnica hace que se afecta menos hígado sano, y bueno, hay gente que pues hace 5 o 6 lesiones sin ningún problema. Nada más son algunos estudios que comparan la ablación por radiofrecuencia contra el etanol, contra la crioablación, contra la inyección de etanol, y realmente ha demostrado ser mejor que cualquiera de este tipo de procedimientos. La quimioembolización, como les decía, es el estándar de tratamiento en pacientes que tienen un estadio B de preferencia. ¿Qué es la quimioembolización? Es algo muy sencillo de entender. Acuérdense que el hígado tiene flujo sanguíneo de 2 vías. Una es la vía arterial por la arteria hepática, otra es la vía porta, que llega de todo el intestino. Si nosotros cortamos el flujo sanguíneo de una de las 2 vías, el hígado sigue funcionando prácticamente normal. La gran mayoría de los tumores, no decimos el 100% porque el 100% en medicina no existe, pero la gran mayoría de los tumores
malignos del hígado se nutren de la parte arterial, por parte de la arteria hepática. Entonces, si nosotros cortamos el flujo sanguíneo del sitio que está nutriendo al tumor, pues obviamente el tumor va a ser isquemia y va a haber reducción, ¿no? ¿Qué agregamos a los pacientes que se les hace un bloqueo de estas arterias? Agregamos quimioterapia. Habitualmente agregamos un medicamento que se llama doxorubicina. Se pueden agregar otros, el más estudiado es la doxorubicina, y junto la quimioterapia con la isquemia que se causa en el tumor hace que el tumor responda de manera más rápido. Habitualmente los pacientes requieren entre 4 y 7 sesiones de quimioembolización para poder tratar un tumor de este tipo. Exablate es algo que está en estudio, es por vía de resonancia magnética y choques de sonido, que no me voy a meter mucho. Aquí en el trasplante hepático probablemente lo más importante que ustedes tienen que saber son estos criterios. Hay 2 criterios principales que se utilizan para definir si un paciente es candidato de manera general o no a un trasplante hepático. Uno son los criterios de Milán, que ahí nos habla de un tumor único de menos de 5 centímetros o 2 a 3 tumores de menos de 3 centímetros, y estos son los criterios de la Universidad de San Francisco. Es un tumor único de menos de 5 centímetros o 2 a 3 tumores de menos de 4.5 centímetros o un diámetro tumoral total de menos de 8 centímetros. Obviamente, siempre que un paciente es candidato a un trasplante hepático, pues tiene que pasar por un hepatólogo, un especialista en trasplante, etcétera, etcétera. Pero nosotros como médicos generales y oncólogos generales, lo que tenemos que saber es, bueno, si un paciente llega con una lesión de 6 centímetros, bueno, pues es un paciente que ya no es candidato a trasplante hepático. Y bueno, en pacientes que ya tienen enfermedades avanzadas, sabemos que lo único que podemos hacer para ellos es darles un tratamiento sistémico, un tratamiento paliativo. Sabemos hoy en día se han utilizado diversos medicamentos oncológicos para tratar este tipo de padecimiento, quimioterapias, etcétera, etcétera. A lo que quiero llegar es que hoy en día el único medicamento aprobado para el tratamiento de este tipo de enfermedades es un medicamento que se llama sorafenib. El sorafenib es un inhibidor de tirosinosinasa que afecta a varios receptores, entre ellos el más importante que nos interesa para este tipo de padecimientos es el receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular. Hablaba yo anteriormente de la neovascularización que van a tener estos pacientes en los tumores y bueno, con esto lo intentamos reducir y como pueden ver, en estudios no tan viejitos demostramos que el sorafenib es mejor que el placebo para tratar este tipo de pacientes. Sin embargo, sabemos que pues, no es la única vía de activación. Obviamente aquí ven la gran cantidad de vías de activación que se han demostrado en carcinoma hepatocelular. Entonces, si nosotros bloqueamos una vía, pues la otra va a seguir funcionando, ¿no? Y es por eso que el tratamiento en los pacientes con enfermedades avanzadas es un tratamiento paliativo. ¿Preguntas, dudas? Ya acabamos. Media hora. ¿Dudas, preguntas?